Era una de esas mañanas en Monterrey en que el calor ya comenzaba a pesar, incluso antes de que el sol alcanzara su punto más alto. Milagros. Zambrano, de 70 años, despertó con un dolor agudo en el pecho, de esos que hacen que falte el aire por un segundo. Intentó ignorarlo como siempre hacía. Después de todo, una vida limpiando casas ajenas y criando un hijo sola le había enseñado a tragarse las molestias. Pero este dolor era diferente. Sus manos, callosas por décadas de trabajo, temblaron al tomar el teléfono para llamar a la única persona que antes habría dejado todo por ayudarla: Héctor, su hijo. Su voz al otro lado fue fría, casi mecánica. «Mamá, estoy en una reunión importante. No puedo ahora». Y antes de que pudiera explicarse, silencio. Milagros miró las paredes descascaradas de su pequeño apartamento, donde fotos descoloridas de Héctor, graduado de ingeniería, seguían siendo su mayor orgullo. En el fondo, sabía que algo andaba muy mal, no solo con su cuerpo, sino con la vida que había construido alrededor de ese niño que un día lloró en su regazo. 2 días después, sentada en la sala de espera de un hospital público, entre llantos de niños y olor a desinfectante mezclado con sudor, Milagros escuchó el diagnóstico que ya temía. Necesitaba cirugía urgente y el tratamiento costaba más de lo que podía imaginar. El médico mencionó cifras de pesadilla. Cuando ella, avergonzada, dijo que su hijo era un ingeniero exitoso, el doctor solo asintió, como si ya conociera esa historia. «Vea si él puede ayudarla, señora. Si no, buscaremos alternativas». Alternativas. La palabra resonó en su cabeza mientras tomaba el autobús de regreso, su cuerpo adolorido balanceándose en cada bache. Recordó cuando Héctor era pequeño y ella caminaba kilómetros bajo el sol para ahorrar pasaje y comprarle sus libros. Ahora él tenía auto con aire acondicionado, pero no tiempo para escucharla. ¿Y Ariana, su nuera? Esa ya sabía que ni siquiera la consideraba familia. El apartamento Milagros estaba en el 3er piso de un edificio viejo sin ascensor, y cada escalón que subía ahora parecía una montaña. El dolor en el pecho volvía en oleadas, pero lo que más la ahogaba era el abandono. Se sentó en la silla de plástico de la cocina, la misma donde años atrás ayudaba a Héctor con sus tareas hasta altas horas. «Mijo, vas a ser alguien en la vida», le decía orgullosa, aunque sus ojos ardieran de cansancio. Ahora ese alguien no contestaba sus llamadas. Su viejo celular vibró. Era Lidia, su amiga desde cuando limpiaban oficinas juntas. «Güera, ¿qué pasó con el médico?». La voz ronca de Lidia tenía una preocupación que Héctor parecía incapaz de sentir. Milagros tragó seco antes de responder. «Me tengo que operar, Lidia, y no tengo dinero». Del otro lado, un silencio pesado. Luego la respuesta firme: «Voy para allá». Lidia llegó en menos de 1 hora con tamales y café, como siempre hacía cuando alguna estaba en problemas. Se sentaron a la mesa y Milagros, por primera vez en años, dejó caer lágrimas. Le contó sobre la indiferencia de Héctor, sobre el tono cortante de Ariana, cuando en la última visita dijo que la gente mayor siempre exagera sus dolores. Lidia no dijo mucho, solo apretó su mano y soltó: «Vamos a vender el terreno». El terreno. Ese pedazo de tierra heredado de su padre era su única herencia y su última esperanza. «Pero es lo único que me queda», protestó débilmente. Lidia la miró. «¿Y tu vida qué? ¿Vas a dejarte morir por un hijo que ni te...» ¿Visita? Esa misma tarde comenzaron los trámites. El corredor, un hombre de traje que apenas disimulaba su interés ante 2 ancianas desesperadas, ofreció un precio bajo. «Es lo máximo que puedo hacer», dijo con una sonrisa falsa. Milagros dudó, pero el dolor volvió agudo como recordatorio. Firmó los papeles con letra temblorosa y cuando el dinero llegó a su cuenta, sintió alivio mezclado con tristeza profunda. Ese terreno era su último vínculo con su padre, que trabajó hasta morir para dejarles algo. Ahora estaba en manos de un extraño. Al salir del notario, el sol de la tarde le golpeó el rostro y pensó: «Amarga. Héctor tiene mansión y yo tuve que vender mi tierra para no morir». La cirugía fue programada para 10 días después. En el hospital, una enfermera le explicó los riesgos. «Es delicado, señora, pero usted es fuerte». Milagros sonrió sin humor.
Toda la vida lo he sido. La noche antes de la operación, Lidia durmió en el suelo en un colchón improvisado, negándose a dejarla sola. ¿Qué sería de mí sin ti? Susurró Milagros en la oscuridad. Lidia rió. Estarías muerta hace años, güera. Se rieron, pero el miedo flotaba en el aire. Milagros pensó en llamar a Héctor otra vez. Quizás en su desesperación él la escucharía, pero el orgullo, ese mismo que la hacía levantarse antes del amanecer para trabajar, habló más fuerte. No, decidió, dándose la vuelta. Esta vez me salvo sola. La mañana de la cirugía amaneció con cielo gris, raro en Monterrey. Milagros. Vistió su mejor vestido, azul marino, el mismo de la boda de Héctor, como armadura. En el taxi al hospital, Lidia sostuvo su mano todo el tiempo, pero ninguna habló mucho. El miedo era palpable. ¿Trajiste los documentos?, preguntó Lidia, práctica. Milagros asintió. Los papeles guardados en una carpeta vieja que decía «Propiedad de Héctor Zambrano», sobras de cuando aún le ayudaba con trámites. El hospital estaba lleno y tuvieron que esperar horas en una sala fría, entre toses y llantos. Cuando llamaron su nombre, Milagros sintió flaquearle las piernas. «Ándale, güera». Lidia le dio un codazo. «Ya estás aquí, no te eches para atrás». Lo último que vio Milagros antes de la anestesia fue el techo blanco del quirófano, manchado de humedad en una esquina. Pensó que era buena metáfora de su vida, resistiendo aunque todo se desmoronara. Al despertar, el dolor era intenso pero diferente, ahora con algo de esperanza mezclado. Lidia estaba allí con un vaso de agua. Todo salió bien. «Esa vieja», dijo aliviada, pero el alivio duró poco. Al tercer día de recuperación, cuando ya podía sentarse en la cama, una visita inesperada apareció en la puerta. Héctor, impecable como siempre, con traje gris y reloj que valía más que 6 meses de su renta. «Mamá», comenzó sin saber cómo seguir. Milagros lo miró esperando alegría, pero solo llegó vacío. Héctor no estaba allí por preocupación. Un colega, Juan Pablo, supo de la cirugía por un conocido del hospital y se lo dijo frente a todos. «¿Cómo dejas que tu madre pase por esto sola?». El desprecio en su voz hizo ruborizar a Héctor. Ahora, frente a su cama, intentó justificarse. «No sabía que era tan grave, mamá. Ariana y los niños han estado ocupados». Milagros no gritó ni lloró. Solo cerró los ojos y respondió calmada. «Yo también estuve ocupada, toda la vida». Héctor se paralizó. Fue Lidia quien rompió el silencio. «¿Viniste a ayudar o a limpiar tu conciencia?». Él no respondió. En cambio, dejó un sobre en la mesa. «Para lo que necesites», murmuró antes de irse rápido, como si el cuarto quemara sus zapatos caros. Milagros no tocó el sobre hasta que se fue. Al abrirlo, había dinero, suficiente para cubrir parte de lo gastado, pero no para borrar lo que sentía. Lidia resopló. Ni siquiera pagó todo. Pinche escuincle malagradecido. Esta vez Milagros dejó caer lágrimas, pero no de tristeza. Era rabia. Rabia contra sí misma por criar a un hombre que veía su sufrimiento como inconveniente lejano. Esa noche, mientras el hospital se silenciaba, tomó una decisión. Si sobreviví a esto, sobreviviré a lo que venga. La recuperación fue lenta. Volver a su apartamento vacío dolía más que la incisión, pero Milagros tenía un plan. En los días que se sentía más fuerte, comenzó a revisar cajas viejas donde guardaba manteles bordados, toallas y colchas hechas a mano, trabajos que vendía a vecinas por monedas. Lidia aparecía cada tarde con comida y ayudaba a organizar. «¿Qué harás con todo esto?», preguntó, sosteniendo una toalla con flores rojas. Milagros sonrió por primera vez en semanas. «Voy a venderlo, pero no por migajas». Así nació Manos de Milagro, una pequeña tienda en su sala. Con lo que le quedaba del terreno, compró mejor máquina de coser, hilos y telas finas. Lidia corrió la voz y pronto llegaron mujeres, algunas curiosas, otras queriendo encargos. «Esto es arte, señora», dijo una joven madre al admirar un vestido de bebé. Milagros sintió un calor en el pecho que no era dolor, sino orgullo. Por primera vez en décadas, hacía algo por placer, no por necesidad. El éxito fue modesto pero suficiente. En 3 meses ya tenía clientes fijos,
Fue cuando Juan Pablo, el colega de Héctor, la encontró, no por casualidad. Había oído de una señora mayor que hace maravillas con las manos. Al verla tras el mostrador, sonriendo mientras envolvía un chal, se emocionó. Doña Milagros la saludó respetuoso. Me alegra verla mejor. Ella lo reconoció por la voz. Era quien llamó a Héctor en el hospital. Juan Pablo no solo compró piezas para su esposa, sino que difundió la tienda. Héctor se enteró por terceros. Al principio lo ignoró, pero cuando Ariana llegó con toallas bordadas, sin saber de quién eran, y elogió su calidad, no pudo evitar un nudo en la garganta. ¿Dónde compraste eso?, preguntó fingiendo indiferencia. En una tiendita del centro. Una viejita muy talentosa las hace, respondió Ariana distraída. Esa noche, Héctor condujo sin rumbo hasta el edificio viejo. Las luces estaban encendidas. A través de la ventana vio a su madre rodeada de telas, riendo con Lidia y otras mujeres. La escena era tan distinta a sus recuerdos de ella, agotada, inclinada sobre un balde, que tuvo que estacionar para respirar. Subió las escaleras, pero al oír las risas no pudo tocar la puerta. Regresó al auto con una culpa que ningún éxito profesional borraría. Milagros nunca supo que Héctor estuvo allí esa noche. Siguió trabajando, convirtiendo cada puntada en victoria. Su tienda se volvió refugio para mujeres del barrio, viudas, abandonadas, todas con historias similares. Lidia sugirió dar clases a madres jóvenes. Así les enseñamos que no deben depender de nadie. Milagros aceptó con una condición: que nadie pague. El que pueda, que traiga hilo o tela. La primera clase fue caos alegre. 8 mujeres apiñadas en su sala, algunas con bebés. Milagros enseñaba con paciencia. Mira, así se hace el nudo. Una alumna, Rosa, de 19 años, confesó que quería vender ropa para escapar de su marido abusivo. «Usted es muy valiente», susurró. Milagros le apretó la mano. «No, mija, valiente es la que se levanta como tú». Mientras, Héctor se hundía en su silencio. El sobre que dejó en el hospital pesaba más de lo imaginado. En el trabajo, Juan Pablo lo trataba con frialdad y los colegas murmuraban. Ariana se quejaba de falta de dinero para remodelar. «Héctor, ¿me escuchas?», exigía irritada. Él asentía, distante, pensando en su madre, ahora conocida no como la empleada humilde, sino como la abuelita que hace maravillas. Un día en un restaurante vio una de sus toallas. El dueño comentó: «La señora hasta firma sus piezas». Héctor miró la etiqueta: «Hecho con amor. Milagros». La gota que derramó el vaso fue cuando su hija Daniela, de 12 años, llegó con un proyecto de bordado. «La maestra dijo que es tradición mexicana», explicó orgullosa. Héctor vio sus pequeños dedos imitando las puntadas que su abuela dominaba. «Papá, ¿por qué nunca visitamos a la abuela?», preguntó. Inocente. Ariana cortó: «Porque está ocupada con sus cosas». Pero la pregunta resonó en su cabeza. Esa noche abrió una caja guardada. Fotos de él pequeño, cartas que ella respondía aunque no supiera escribir bien, y un dibujo infantil que decía: «Para la mejor mamá del mundo». Héctor apareció en la tienda un jueves lluvioso. Milagros estaba sola organizando telas cuando sonó la campana. Al levantar la vista, lo vio en la puerta, mojado y vacilante. «Mamá», dijo al fin, voz quebrada, «necesito hablar contigo». Ella no sonrió, pero tampoco lo echó. Solo asintió y señaló una silla. Él se sentó mirando alrededor, las paredes llenas de piezas, la máquina de coser, el olor a café. Todo respiraba una vida que no conocía. «¿Cómo estás?», preguntó inútilmente. Milagros lo miró firme. «Viva, gracias a mis manos y amigas». «¿Y tú?». La simple pregunta lo desarmó. Héctor comenzó a hablar, tropezando, sobre el trabajo, sus hijos, cómo se sentía extraño en su propia casa. Pero cuando intentó mencionar el pasado: «Yo no sabía lo difícil que fue para ti». Milagros lo interrumpió. «Sí lo sabías. Solo elegiste no verlo». Silencio cortante. Entonces Héctor hizo algo que no hacía desde niño. Se arrodilló y enterró el rostro en su regazo, sollozando. «Perdóname, mamá, por todo». Milagros no lo tocó de inmediato. Sus manos, esas que tanto trabajaron por él, quedaron suspendidas, como decidiendo si valía la pena acoger ese dolor.
Un sonido rompió el momento. La campana. Era Rosa con pan, dulce para compartir. Al ver la escena se congeló. «Doña Milagros, ¿todo bien?», preguntó desconfiada, lanzando mirada afilada a Héctor. La pregunta, llena de protección, hizo que Milagros entendiera algo vital. «Sí, Rosa, este es mi hijo». La palabra hijo le dolió a Héctor más que cualquier insulto. Rosa asintió, aún recelosa, y dejó el pan antes de irse. «Ella también es como hija para mí», dijo Milagros deliberadamente. Héctor levantó el rostro empapado. «Ya veo». En los días siguientes, Héctor volvió. Siempre al final de la tarde cuando la tienda estaba vacía. A veces traía café, otras solo se sentaba a verla trabajar. Una vez se atrevió a preguntar, «¿Me enseñas?». Ella dudó, pero le mostró el punto básico. Sus manos, acostumbradas a teclados, eran torpes con la aguja. «Así no», corrigió sin dureza. «Más suave». Héctor rió de sí mismo y por primera vez en años, madre e hijo compartieron un momento ligero. Ariana no aprobó. «¿Ahora juegas a ser humilde?», se burló al ver hilos en su maletín. Héctor no respondió. En cambio, comenzó a llevar a Daniela a la tienda sin avisar. La primera vez que su nieta apareció, tímida, Milagros casi dejó caer las tijeras. «Hola, abuelita», dijo la niña. «Papá dice que tú me puedes enseñar a bordar flores». Milagros no perdonó a Héctor con palabras. El perdón llegó en gestos. El café que le servía, cómo enseñaba a Daniela mientras él observaba. Pero algo fundamental había cambiado. Ella ya no lo necesitaba. Y esa independencia, irónicamente, fue lo que hizo que Héctor la viera no solo como madre, sino como persona. Poco a poco, Héctor comenzó a notar detalles. Cómo ella se sostenía la espalda después de horas trabajando, cómo apagaba luces para ahorrar, incluso su silencio cuando alguien mencionaba el terreno vendido. Un día llegó con una carpeta. «Es para ti», dijo nervioso. Era la escritura de un local pequeño. «Para que no trabajes en casa». Milagros miró los papeles y luego a él. «No lo necesito», respondió. «Honesta. Pero si quieres hacerlo será en sociedad. Yo pongo el trabajo, tú el local, y Lidia maneja las cuentas». Héctor rió, sorprendido por su astucia. «De acuerdo». La nueva Manos de Milagro abrió un sábado soleado. Ya no era una sala adaptada, sino un lugar propio con vitrina y espacio para clases. Lidia, con delantal nuevo, atendía la recepción. Juan Pablo y su esposa fueron los primeros clientes. Rosa, ahora con su clientela, ayudaba a organizar. Y en un rincón, Héctor observaba con Daniela mientras Milagros, vestida con un huipil que ella misma hizo, cortaba la cinta. Los aplausos llenaron el aire, pero el momento más poderoso fue cuando Milagros tomó el micrófono. «Esto no es solo mío, es de todas las mujeres que creyeron en mí cuando ni mi propia sangre lo hizo». Héctor bajó la cabeza, pero ella continuó. «Y también es de los que aprenden a enmendar». Ariana nunca pisó la tienda, pero semanas después, Milagros recibió un paquete anónimo, de la cara, de esas que solo veía en vitrinas. No había nota, pero supo de quién era. «Bienvenida al negocio», murmuró guardándolo. Héctor, que ahora ayudaba cada semana y en secreto aprendía, reconoció la tela. No dijo nada, pero al día siguiente trajo una máquina de bordar eléctrica. «Para que no canses tus manos», dijo evitando su mirada. Milagros aceptó el regalo, pero siguió usando su vieja máquina manual. Algunos hábitos, como algunas cicatrices, no se abandonan fácilmente. 2 años después, Manos de Milagro era nombre conocido en Monterrey, no por ser grande, sino por ser diferente. Un refugio donde mujeres encontraban productos hermosos y, sobre todo, apoyo. Milagros, ahora de 72, seguía trabajando, pero ya tenía equipo de 5 exalumnas. Lidia, siempre a su lado, vigilaba que nadie se pasara de lista. Y Héctor seguía siendo ingeniero exitoso, pero ahora tenía foto de su madre en el escritorio. No una imagen descolorida, sino una nueva, de ella sonriendo en la inauguración, rodeada de las mujeres, que llamaba Mis hijas del corazón. Un domingo tranquilo mientras cerraban temprano para celebrar el cumpleaños de Rosa, ahora maestra, Lidia tomó a Milagros aparte. «¿Estás feliz, güera?», preguntó directa. Milagros miró alrededor, las risas de las jóvenes,
Héctor ayudando con pasteles, paredes llenas de piezas con su nombre. No es felicidad lo que siento, respondió pensativa. Es paz. Lidia entendió. No era final perfecto. Los dolores seguían. Los recuerdos del abandono a veces volvían. Y Ariana seguía siendo Ariana. Pero era vida construida por sus propias manos. Literalmente. Esa noche, al volver a casa, Milagros se detuvo frente al edificio viejo. Su apartamento ahora estaba vacío. Se había mudado cerca de la tienda, con ascensor, pero allí, en esa puerta desgastada, aún veía al niño que una vez corrió a sus brazos. «Te perdono», susurró, no para Héctor, sino para sí misma, por creer que el amor de madre debía ser silencioso y sin condiciones. Ahora sabía, algunos amores necesitan límites para sobrevivir. La historia podría terminar ahí, con bonita lección, pero la vida real es más desordenada. La semana siguiente, Héctor apareció con propuesta. «Quiero que conozcas a mis colegas, mamá, como la artista que eres». Era cena de gala de esas que él amaba. Milagros dudó. Ese no era su mundo, pero recordó lo que le dijo a Rosa. El miedo no es motivo para dejar de probar cosas nuevas. Aceptó con condición. «Voy con mi mejor huipil, y si alguien me menosprecia, digo lo que pienso». Héctor rió genuino. «Eso es lo que me asusta». El día del evento, Milagros entró al salón con cabeza alta, su vestido tradicional contrastando con trajes caros. Ariana palideció, pero entonces ocurrió algo inesperado. Esposas de colegas de Héctor, que conocían su trabajo, la rodearon entusiasmadas. «Doña Milagros, mi hija ama tus vestidos», dijo una. «¿Cuándo das otro taller?», preguntó otra. Héctor, observando desde lejos, vio a su madre brillar como nunca. No era reflejo, de su éxito, sino luz propia. Juan Pablo, a su lado, comentó: «Al final, la que te dio clase a ti, ¿eh?». Héctor no respondió. Solo alzó su copa hacia Milagros, quien, al otro lado del salón, finalmente entendió. Nunca necesitó ser la mamá de Héctor para ser importante. Bastaba con ser Milagros,